El carguero del corazón de Lucas atravesó el vacío del espacio. El zumbido familiar de sus motores resonó en la cabina silenciosa, después de años como un explorador solitario que trazaba mapas del espacio inexplorado. Lucas había aprendido a apreciar la soledad y la libertad de las estrellas, pero hoy, mientras se acercaba al planeta deshabitado MX-431, un destello de inquietud cruzó por su mente. La superficie del planeta era estéril, marcada solo por extrañas ruinas abandonadas que susurraban sobre una civilización perdida hace mucho tiempo. Se suponía que era una simple misión de reconocimiento, una parada de rutina en su ruta de exploración. Sin embargo, las débiles señales de energía detectadas por su nave insinuaban algo diferente, algo inesperado cuando Lucas comenzó su descenso. El carguero se estremeció a través de la espesa atmósfera polvorienta que se adhería al planeta. El aire parecía resistirlo. Una fuerza pesada lo empujaba hacia atrás como si le advirtiera que se alejara cuando la nave aterrizó con un ruido sordo. Levantó una nube de polvo rojo que quedó suspendida en el aire quieto como un velo. Respiró profundamente, se ató el filtro de oxígeno y agarró su equipo. La atmósfera del planeta era técnicamente respirable, pero no estaba dispuesto a correr riesgos innecesarios. Las ruinas se alzaban. Frente, silenciosas y, para ser exactos, algunas estructuras imponentes se derrumbaron, mientras que otras seguían de pie, desafiantes, salpicaban el paisaje agrietado y seco cuando Lucas se acercó al más grande de estos restos, una aguja irregular que atravesaba el cielo como un colmillo roto. Notó un brillo extraño en el aire, era tenue, casi como la neblina de calor en un día abrasador, pero diferente. Sus instintos se encendieron, el tipo de presentimiento que lo había mantenido vivo durante tanto tiempo en los rincones más duros de la galaxia, y luego la vio. Al principio pensó que era simplemente un pastel de escombros o un truco de la luz, pero no, había movimiento, algo pequeño y humanoide acurrucado en la base de la aguja, parcialmente enterrado en polvo y escombros. Lucas dio un paso más cauteloso y entrecerró los ojos para ver mejor. La figura era definitivamente una niña. Joven, pero claramente alienígena. Su piel, aunque estaba cubierta de polvo, brillaba débilmente, con un azul por luminiscencia. Su cabello enredado y despeinado era de un llamativo tono violeta, y sus grandes ojos luminosos estaban llenos de miedo e incertidumbre. Él vaciló. Su mano se cernió instintivamente cerca de la pistola láser en su cadera. La galaxia estaba llena de criaturas extrañas y peligrosas, y él se había topado con su parte, pero algo en la apariencia desesperada y la forma temblorosa de esta chica le atrajo el corazón. Parecía frágil y débil como si apenas se aferrara a la vida. Su esbelta figura temblaba. Un brazo protegía activamente su abdomen mientras que el otro estaba apoyado contra la piedra. Estaba claro que estaba luchando solo por mantenerse erguida. «Oye», Lucas gritó suavemente, extendiendo sus manos vacías para mostrar que no quería hacer daño. Dio un paso lento hacia adelante. «No voy a lastimarte». La chica se estremeció. Sus ojos muy abiertos se lanzaron a su mano, pero ella no se movió. Su respiración era irregular y el débil brillo debajo de su piel se atenuó ligeramente. Lucas lentamente metió la mano en su mochila y sacó una barra de raciones. La desenvolvió con exagerado cuidado y la colocó en su mochila. El suelo entre ellos y dio un paso atrás dándole espacio. «Es comida», dijo. Tratando de mantener su voz calmada y gentil, «pareces que podrías usarla por un largo momento tenso». La chica no se movió entonces. Con un repentino movimiento desesperado ella agarró la barra de raciones del suelo y se retiró presionando su espalda contra la aguja. Ella tomó pequeños bocados cautelosos. Sus ojos cansados nunca lo dejaron mientras comía. Lucas notó la tenue luz azul debajo de su piel volverse un poco más brillante. Era como si el alimento la estuviera trayendo lentamente de regreso del borde del agotamiento. Dio un paso atrás y le permitió algo de espacio observándola. Silenciosamente la pregunta que giraba en su mente se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. ¿Quién es ella? ¿Cómo había sobrevivido sola en este mundo desolado? Podría ser un remanente de la civilización perdida que una vez prosperó aquí. Las señales de energía que su nave había detectado y su bioluminiscencia sugirieron que ella no era una simple superviviente. Ella era algo más, algo conectado con el misterioso pasado de este planeta, y si estaba sola esto le hizo preguntarse si había habido otros y qué les había pasado. La mente de Lucas corría mientras consideraba sus opciones. Podría dejarla aquí, pero traerla a bordo de su nave. Refugiar a una alienígena desconocida con posibles vínculos con un pasado peligroso podría complicar las cosas. Sin embargo, la apariencia en sus ojos, una mezcla de miedo y esperanza, hicieron que su decisión fuera por él. «Ven conmigo», dijo extendiendo su mano. «Te ayudaré, pero tenemos que irnos de este lugar». La chica vaciló, la incertidumbre brilló en su mirada,
pero lentamente extendió la mano. Sus brillantes dedos azules temblaron cuando rozaron los de él en ese momento. Cuando su mano se cerró alrededor de la suya, Lucas sintió que se formaba una conexión entre ellos, un vínculo tan frágil como innegable. Juntos comenzaron la lenta caminata de regreso a su nave, dejando atrás las ruinas silenciosas mientras ascendían la rampa. Lucas echó una última mirada al paisaje árido, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Cualesquiera que fueran los secretos que este planeta guardaba, estaban lejos de ser descubiertos, y cuando su nave despegó, no pudo evitar la sensación de que este era solo el comienzo de un viaje mucho más grande cuando la escotilla de la nave se selló detrás de ellos. Lucas sintió un cambio repentino en el aire, el interior del carguero con su zumbido de dispositivos electrónicos, y la suave iluminación del techo parecía casi acogedor en comparación con las frías extensiones del exterior. Sin embargo, la presencia de la chica alienígena era un peso desconocido. No estaba acostumbrado a tener compañía, especialmente no a alguien tan extraño. Se quedó en silencio en medio de la bahía de carga mirando a su alrededor con ojos muy abiertos y curiosos. El polvo todavía se aferraba a su piel bioluminiscente que arrojaba tenues brillos en las paredes a su alrededor. Su expresión cambió de una de asombro a una cautelosa cuando Lucas se acercó. «Vamos a limpiarte», dijo haciendo un gesto hacia un pequeño fregadero de servicio a lo largo de la pared del fondo. «No sabemos qué hay en ese polvo». Dudó por un momento antes de seguirlo. Sus pasos eran pequeños y desiguales mientras se movía. Lucas notó una ligera cojera en su puerta sugiriendo que podría estar herida. Él, mentalmente notó que debía revisarla en busca de heridas una vez que estuviera acomodada. Le entregó un paño húmedo demostrándole cómo usarlo. Ella imitó sus acciones con sorprendente precisión frotando el paño por su rostro y brazos revelando más del débil brillo azul debajo de las capas de mugre cuando el polvo se desprendió. Aparecieron patrones intrincados en su piel como tatuajes brillantes arremolinados grabados en sus brazos y hombros. Los diseños pulsaban débilmente como si estuvieran en ritmo con los latidos de su corazón. Lucas sintió una sensación de hormigueo en la nuca. Esas marcas no eran solo para decoración, tenían un propósito, ¿me entiendes?, preguntó con voz suave pero con un borde de curiosidad. La chica lo miró, y luego asintió lentamente. No fue mucho, pero fue suficiente para confirmar que algún nivel de comunicación era posible. ¿Cómo te llamas?, intentó esperando una respuesta verbal. Ella abrió la boca como para hablar pero dudó. Su voz cuando finalmente salió era ronca y débil, apenas más que un susurro. Harris, repitió Lucas dejando que el nombre saliera de su lengua. Soy Lucas. Lucas corazón. Su mirada se encontró con la de él por un momento antes de alejarse como si estuviera buscando algo más, algún otro significado. Escondido dentro de sus palabras, la forma en que sus ojos brillaban en la luz tenue le hizo preguntarse qué pensamientos había detrás de ellos. Él dio un paso atrás dándole algo de espacio. Está bien, Aris, tenemos que averiguar qué pasó aquí y cómo terminaste sola. No tienes que hablar de eso ahora, pero necesito que confíes. Yo, Haris. No respondió. Su atención se centró en las marcas en su brazo como si estuviera contemplando su significado. Lucas suspiró y se giró hacia la cabina. Voy a ejecutar un escaneo completo del área para ver si hay otras firmas de energía o señales de vida. Puedes descansar en los cuartos de la tripulación, pero primero déjame revisar tu pierna. Aries se puso rígida ante la sugerencia y Lucas pudo ver que el miedo regresaba a sus ojos. Se abrazó con fuerza a sí misma. Su bioluminiscencia se atenuó una vez más. Está bien, la tranquilizó, agachándose para demostrar que no quería hacer daño, solo quería asegurarse de que no estás herida. De mala gana extendió su pierna revelando un corte superficial en su tobillo. La herida no era grave pero parecía inflamada, probablemente irritada por el polvo del planeta. Él buscó un pequeño botiquín recuperando un aerosol desinfectante y un vendaje. Aries Flame levemente por la frialdad del aerosol, pero por lo demás permaneció quieta mientras él atendía su herida. No ves, no tan mal, dijo terminando el vendaje con un gentil pat. Ahora descansa un poco, te avisaré si encuentro algo. Se dirigió a la cabina y activó los escáneres de la nave. La pantalla de la consola parpadeó y cobró vida mostrando los resultados en ondas de color y flujos de datos. El planeta era un lugar desolado, pero aún había algo inusual aquí, un patrón de energía residual débil que rodeaba las ruinas. No se parecía a ninguna fuente de energía que había encontrado antes. De naturaleza orgánica, casi como un latido del corazón. Lucas frunció el ceño mientras ampliaba el escaneo y se enfocaba en la firma de energía. Pulsaba de manera intermitente, a veces coincidiendo con el ritmo de los patrones brillantes de Ares. No era una mera coincidencia, había un vínculo entre la niña y las ruinas. El escaneo también detectó restos dispersos de tecnología antigua enterrados en las profundidades bajo tierra, lo que sea que alguna vez haya existido en MX431. Era sofisticado, lo suficientemente avanzado como para dejar rastros incluso después de milenios.
El escáner emitió un chirrido al registrar otra anomalía, una señal latente enterrada dentro de la estática, una transmisión similar a un faro que se transmitía semanalmente desde debajo de la superficie del planeta. Cuanto más lo estudiaba, más se parecía a una llamada de estrés. Los pensamientos de Lucas se aceleraron. ¿Era Aries parte de la colonia perdida o la pérdida de una especie antigua que intentaba pedir ayuda? ¿Había algo más enterrado bajo las arenas? Sabía que no podían abandonar el planeta sin investigar más, pero los riesgos eran significativos. No era ajeno al peligro, pero la idea de arrastrar a Aries de vuelta al polvo y las ruinas parecía imprudente. En ese momento una voz suave interrumpió sus pensamientos. Lucas se giró para ver a Aries parada en la puerta, su bioluminiscencia más brillante. Ahora sus ojos tenían una nueva claridad y por primera vez había un toque de determinación en su voz. Recuerdo algo que dijo. Lentamente, como si las palabras vinieran de algún lugar lejano, hubo un despertar. Una tormenta se los llevó a todos. Su rostro se tensó en una mezcla de dolor y miedo. No sé por qué sobreviví. El agarre de Lucas se apretó en el borde de la consola. ¿Qué tipo de tormenta? Harry negó con la cabeza. No era natural, era energía viva. Consumió todo lo que escondí. Me llamó, pero me resistí. Un escalofrío recorrió a Lucas mientras reconstruía sus recuerdos fragmentados. Cualquier tormenta que Aries había descrito no era un desastre común, era algo más siniestro, algo con un propósito. La débil transmisión pulsó de nuevo como en respuesta a Aries. Sus palabras. Lucas apretó la mandíbula. Vamos a regresar, declaró. Tenemos que encontrar esa fuente de señal. Podría contener las respuestas que estamos buscando. Los ojos de Ares se abrieron. Pero ella no se opuso. Había un destello de esperanza en su mirada, una chispa que antes no estaba allí. Juntos desentrañarían el misterio de MX431, confrontarían los restos de una civilización perdida en el tiempo y tal vez descubrirían por qué Aries se había salvado mientras el carguero descendía una vez más hacia la superficie del planeta. Lucas no pudo evitar sentir una oleada de anticipación y un temor profundo. Los secretos enterrados bajo las arenas no estaban destinados a permanecer ocultos para siempre, pero algunos misterios, una vez despertados, se negaban a ser silenciados. El espantapájaros se estremeció mientras atravesaba la atmósfera polvorienta de MX431 una vez más. Hundiéndose de nuevo hacia las ruinas, Lucas sintió el peso de su decisión en la boca del estómago. La señal de socorro bajo la superficie del planeta lo llamaba como el canto de una sirena llama, pero los restos de la tormenta que Aries describió se cernían ominosamente en su mente. Echó un vistazo a Aries, sentada en la silla del copiloto. Su bioluminiscencia parpadeó sutilmente respondiendo al descenso de la nave. Parecía más alerta ahora, como si regresar al planeta estuviera agitando algo profundo dentro de ella. Su mirada estaba fija en el paisaje debajo de su expresión y una mezcla ilegible de ansiedad y resolución mientras el carguero se acercaba de nuevo a las ruinas. Lucas encontró un claro cerca de la base de un cañón escarpado más cerca de la fuente de la transmisión. El aterrizaje fue más suave esta vez, aunque la nave aún levantaba nubes de polvo rojo que oscurecían la vista. Cuando la escotilla se abrió, el aire rancio y arenoso los recibió como una advertencia silenciosa. Lucas se preparó y le entregó a Aries un pequeño dispositivo. Esto es un localizador. Si nos separamos, siga su señal de regreso a la nave. Ella aceptó el dispositivo. Sus patrones brillantes se iluminaron como si fuera un reconocimiento. ¿Vamos a ir al suelo?, preguntó, su voz teñida de vacilación. Mira de esa manera, Lucas respondió, asintiendo hacia el cañón que se encontraba frente a él. Las señales venían de las profundidades. Podría haber algún tipo de instalación subterránea. Juntos se abrieron paso a través del suelo agrietado hacia el cañón. Cuanto más se aventuraban, más oscuro se volvía extraño. Formaciones rocosas retorcidas sobresalían de las paredes del cañón, como los huesos de criaturas antiguas, y la atmósfera se volvía más espesa, como si el aire mismo llevara el peso de las eras. Una fuerte ráfaga de viento agitó el polvo a su alrededor, revelando una entrada. En la base de la pared del cañón, un arco tallado con símbolos intrincados que parecían latir haciendo eco débilmente de los patrones en la piel de Ares. Parece que encontramos algo. Lucas murmuró que se acercó cautelosamente al arco, escaneando los símbolos. Las lecturas de su equipo eran inusuales. Los símbolos no eran solo grabados, emitían pulsos electromagnéticos débiles, como si estuvieran diseñados para reaccionar a una fuente de energía específica. Aries se acercó más. Extendió la mano para tocar el arco. En el momento en que sus dedos rozaron la piedra, los símbolos cobraron vida con un brillo repentino. El suelo tembló y el aire zumbó. Con un tono profundo y resonante, la entrada que había parecido sólida hace un momento brilló y se disolvió, revelando un túnel oscuro que descendía. Lucas
Intercambió una mirada con Aris. Supongo que esta es la forma de entrar. Ella asintió. Con los ojos muy abiertos. Recuerdo este lugar, dijo suavemente como si la realización estuviera recién amaneciendo en ella. Los ancianos solían hablar de eso. Estaba prohibido. El túnel se extendía ante ellos como las fauces abiertas de una gran bestia. Lucas sintió un escalofrío momentáneo cuando entraron. La temperatura bajó notablemente. Su linterna recorriendo las paredes revelando más de los símbolos brillantes que pulsaban al ritmo de las marcas de Ares. Mientras descendían más, el aire se volvió pesado con una sensación de anticipación. El túnel se retorció y se estrechaba en algunos puntos como si hubiera sido tallado en la roca misma. Cuanto más profundo iban, más comenzaban a cambiar los símbolos, pasando de los patrones estructurados a líneas caóticas e irregulares que parecían escribir como seres vivos. El zumbido bajo y palpitante reverberaba a través del túnel y se hacía más fuerte a medida que avanzaban. El pulso de Lucas se aceleró. Se estaban acercando a la fuente de la señal. Finalmente, emergieron en una gran cámara subterránea. El techo se elevaba muy alto y las paredes estaban revestidas de extrañas estructuras cristalinas que sobresalían en ángulos extraños y brillaban débilmente en la oscuridad. En el centro de la cámara había una enorme plataforma circular grabada con más símbolos y una serie de pilares metálicos que la rodeaban. En el corazón de la plataforma había un dispositivo parecido a un obelisco que crepitaba con una energía débil. La señal de socorro emanaba del obelisco. Su frecuencia pulsante coincidía con el ritmo de los patrones brillantes en la piel de Ares. Lucas se acercó a examinar con cautela la estructura. Era claramente antigua, pero no estaba completamente inactiva allí. Todavía había un débil poder corriendo a través de él, lo suficiente para mantener una transmisión débil. Esto es, dijo en voz baja la fuente de la señal. La mirada de Harris estaba fija en el obelisco. Sus marcas pulsaban más rápidamente, casi como si respondieran a la energía que emitía. Dio un paso vacilante hacia adelante. «¿Me habla?», susurró su voz distante como un recuerdo antes de que Lucas pudiera reaccionar. Extendió la mano y tocó el obelisco. La cámara pareció tambalearse cuando una oleada de energía se extendió hacia afuera desde el punto de contacto. Los símbolos en la plataforma cobraron vida y los pilares metálicos comenzaron a resonar con un tono armónico profundo. El suelo vibró bajo sus pies mientras la energía del obelisco se intensificaba y una luz azul fantasmal se derramaba desde su superficie formando imágenes cambiantes en el aire, fragmentos de un tiempo muy pasado. Las visiones representaban una civilización que una vez prosperó en MFS 431. Las personas que poseían tecnología avanzada y ejercían un misterioso poder que resonaba con el planeta mismo. Lucas observó embelesado mientras las escenas se desarrollaban: ciudades de relucientes altares de cristal, canalizando energía en grandes máquinas, y luego la tormenta barrió la visión con una ferocidad que envió escalofríos por su columna vertebral, una masa hirviente de energía que consumió todo a su paso: personas, estructuras, incluso la tierra misma. La tormenta no simplemente la destruyó, absorbió asimilando la energía del planeta y sus habitantes. La voz de Ares tembló mientras hablaba, su mano todavía en el obelisco. La tormenta era un arma, experimento fallido para aprovechar el poder del planeta. Se volvió contra ellos. Las imágenes se desvanecieron dejando un silencio frío a su paso. La mente de Lucas corrió. Esto no fue un desastre natural. La antigua civilización había intentado controlar algo más allá de su entendimiento y había llevado a su destrucción. Pero ¿por qué Aries se salvó y por qué estaba conectada a la energía que aún persistía en este lugar? De repente, la energía del obelisco surgió una vez más y una nueva visión parpadeó y apareció. Mostró una figura solitaria de pie ante la tormenta, una joven con piel brillante y cabello violeta. Aris, pero esto no era Aries parada a su lado. Ahora se veía mayor, más serena y sus ojos estaban llenos de una terrible resolución. La visión. Aries levantó las manos y la tormenta retrocedió, su energía absorbiéndose en su cuerpo. Ella parecía absorber su poder, canalizándolo hacia el obelisco como si lo estuviera sellando. La tensión se mostró en su rostro, pero lo logró a un costo. La luz en sus ojos se desvaneció y ella colapsó inmóvil. La visión terminó y la cámara regresó a la oscuridad y Mar se tambaleó hacia atrás del obelisco, sus ojos abiertos con la sorpresa del reconocimiento. «Era yo», murmuró, su voz apenas audible. «Detuve la tormenta». Lucas sintió una oleada de comprensión. Aries no era solo una sobreviviente, ella era la clave de lo que sea que había sucedido aquí. De alguna manera había logrado contener la energía, pero la había dejado perdida y fragmentada. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el suelo tembló de nuevo. Esta vez más violentamente. Los pilares alrededor de la plataforma comenzaron a chispear y las estructuras cristalinas pulsaron con luz errática. «Aries, tenemos que salir de aquí», gritó Lucas, agarrando su brazo, pero antes de que pudieran moverse, la cámara pareció cobrar vida.
Con un rugido ensordecedor, la energía del obelisco se disparó y un vórtice giratorio de luz azul surgió de su superficie formando una figura que se alzaba sobre ellos como un espectro, un eco de la tormenta que una vez había devastado el planeta. La tormenta no se había ido, había estado esperando a que Aries la despertara una vez más. El vórtice de luz azul surgió hacia arriba, arrojando sombras irregulares a través de la cámara. El aire crepitó con una energía feroz que envió hormigueos a través de la piel de Lucas, y un aullido profundo de otro mundo reverberó por toda la caverna. Era como si la tormenta misma hubiera adquirido una conciencia, una voluntad malévola que había estado latente esperando ser liberada. Lucas tiró de Aries hacia el túnel, su instinto le gritaba que corriera, pero ella se resistió. Su bioluminiscencia brillaba más que nunca cuando se giró para enfrentar el vórtice giratorio. Su expresión cambió de conmoción a determinación. Tengo que detenerlo, dijo, su voz era firme a pesar del tono de miedo dentro de ella. Puedes sentirlo, es la misma energía que antes y se rompe. Libre ahora consumirá todo. Sus palabras le enviaron una sacudida. Lucas sabía que ella tenía razón, la tormenta ya había derribado una civilización entera una vez. Si se le permitía escapar no había forma de saber la devastación que podría causar. Pero Aries era apenas más que una niña, ¿cómo podría contener tal? Fuerza, Aries, no podemos hacer esto. Lucas gritó tratando de hacerse oír por encima del aullido. De la tormenta necesitamos retirarnos, reagruparnos, encontrar otra manera. No, Aries interrumpió sacudiendo la cabeza, no hay tiempo, tengo que hacerlo ahora o será demasiado tarde. Fue sellado una vez ocultarlo de nuevo el corazón de Lucas. Latía con fuerza mientras la veía avanzar hacia el obelisco levantando las manos como para atraer y la energía de la tormenta. Sintió una mezcla de miedo y admiración. Ella era más valiente de lo que podría haber imaginado, pero esto era una locura. Tenía que ayudarla antes de poder pensar. Tomó su dispositivo de muñeca y se conectó a la red eléctrica de la nave redirigiendo. ¿Qué reservas de energía tenían? Había dejado en el sistema ambiental de su traje, no sabía si sería suficiente, pero sí. Aries podría de alguna manera canalizar la energía de la tormenta, tal vez podría estabilizarla. El vórtice con sus zarcillos de luz arremetiendo como serpientes alcanzando a Aries. Mientras ella comenzaba a absorber la energía caótica, su cuerpo temblaba bajo la tensión, su piel brillaba con una intensa luz azul que amenazaba con abrumarla. El aire a su alrededor parecía deformarse como si el espacio mismo se estuviera doblando bajo el gran poder que estaba tratando de contener. Lucas corrió a su lado. Activando los protocolos de dispersión de energía en su traje, déjame ayudarte, gritó extendiendo su mano, usa el traje para canalizar algo de la energía, podemos hacer esto juntos. Aries dudó por una fracción de segundo, sus ojos luminosos se fijaron en los de él, luego extendió la mano agarrando su mano. En el momento en que sus manos se conectaron, una sacudida de poder puro surgió entre ellos, y la tormenta pareció reaccionar retrocediendo ligeramente como si estuviera sorprendido. Lucas apretó los dientes contra la sensación abrasadora que lo recorrió, sintiendo como si todo su cuerpo estuviera atrapado en una tormenta eléctrica, pero se aferró a los sistemas del traje se esforzaban por disiparla. Energía que fluía a través de él, podía sentir el poder fluyendo entre ellos, salvaje. Peligroso pero también receptivo, era como intentar domar a un ser vivo. Juntos, enfocaron su atención en el obelisco. Aries comenzó a tejer la energía en patrones, dirigiéndola de regreso hacia el antiguo dispositivo tal como lo había hecho. En la visión, Lucas usó su traje para absorber y redirigir el exceso de energía. Canalizándola de manera segura lejos de Aries, se sentía como caminar sobre el filo de un cuchillo. Un paso en falso y la tormenta los tragaría por completo. El vórtice pareció sentir sus esfuerzos y contraatacó enviando oleadas de resistencia que amenazaban con destrozarlos. Lucas podía sentir la tensión en Aries, su pequeño cuerpo temblaba violentamente mientras el poder surgía a través de ella, pero no se rindió, su agarre en su mano se apretó y su voz resonó feroz y desafiante: no dejaré que destruyas todo de nuevo. Con un último esfuerzo desesperado, Aries atrajo la energía hacia el obelisco y la forzó a entrar en el antiguo dispositivo. La tormenta, el rugido se elevó a un crescendo ensordecedor y toda la cámara se sacudió cuando lo último de la luz arremolinada fue absorbido de nuevo por el obelisco. El resplandor azul alrededor de Aries se atenuó y cayó de rodillas jadeando. Para respirar, Lucas tropezó y se apoyó contra uno de los pilares metálicos cuando la luz del obelisco se desvaneció y la cámara quedó en silencio. La tormenta se había ido, o más bien se contuvo una vez más. El peso opresivo en el aire se levantó y los símbolos en las paredes se atenuaron lentamente hasta un brillo tenue y constante. Aries permaneció en el suelo, respirando pesadamente. La bioluminiscencia de su piel era mucho más tenue ahora, parpadeando como una brasa moribunda. Lucas se arrodilló a su lado colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Lo lograste, dijo, su voz apenas más que un susurro. Detén la tormenta. Ella lo miró con sus ojos luminosos, cansados pero llenos de alivio. Está sellado de nuevo.
murmuró. Pero no para siempre. El poder del obelisco se está desvaneciendo. Eventualmente, necesitará ser sellado de nuevo. La mente de Lucas corría mientras consideraba las implicaciones. Obelisco. No era una solución permanente, solo un bloqueo temporal de un poder peligroso. Harry había logrado contenerlo por ahora. Pero el problema estaba lejos de resolverse. Tenía que haber más en la historia, más respuestas escondidas en algún lugar de las ruinas o, tal vez, en otro lugar del planeta. Necesitamos averiguar qué sucedió realmente aquí, dijo, y encontrar una manera de evitar que esa tormenta escape nuevamente. Aries asintió débilmente. ¡Ay! Lugares, otros sitios como este, los ancianos los construyeron como parte de la contención. Lucas la ayudó a ponerse de pie, sus piernas se tambalearon ligeramente mientras recuperaba el equilibrio. Entonces ahí es donde comenzaremos, dijo, encontraremos esos otros sitios y veremos si podemos aprender más. Cualesquiera sean los secretos que tenga este planeta, los vamos a descubrir mientras regresaban por el túnel. Lucas echó una última mirada al obelisco. Su superficie estaba oscura y sin vida una vez más, pero una leve sensación de pavor permanecía en el aire. No podía quitarse la sensación de que estaban lidiando con algo mucho más antiguo y peligroso de lo que podían entenderlo completamente, pero habían dado el primer paso y ahora no había vuelta atrás. Harry se había enfrentado a la tormenta una vez y con la ayuda de Lucas lo haría de nuevo. Juntos desentrañarían los misterios de MX431 capa por capa y con suerte encontrarían una manera de finalmente poner fin a la tormenta antes de que despertara de nuevo con más hambre que nunca. Cuando llegaron a la superficie y el espantajo apareció a la vista, Lucas miró a Aris, la chica que una vez había estado perdida y frágil, ahora era una superviviente, una guerrera contra las fuerzas que habían destruido a su gente, y con cada paso que daba Lucas sabía que ya no era un explorador solitario sin un compañero en un viaje que apenas comenzaba cuando el carguero ascendió desde la superficie estéril de MX 431. La atmósfera se desvaneció a negro, revelando la interminable extensión de estrellas. Más allá, Lucas miró hacia atrás al planeta, un punto rojo menguante en la distancia. Su mente corría con preguntas y su cuerpo todavía zumbaba con energía residual de su lucha contra la tormenta. No sabía a dónde los llevaría su búsqueda a continuación, pero tenían una pista: otra contención, sitios dispersos por todo el planeta que era un lugar para comenzar. Harry se sentó en silencio en el asiento del copiloto, su bioluminiscencia débil pero constante se estaba recuperando de la terrible experiencia, aunque Lucas podía ver el agotamiento grabado en su rostro mientras el espantapájaros se nivelaba. Estableció un curso hacia la región inexplorada más cercana, donde los sensores de la nave habían detectado débiles rastros de firmas de energía similares. Con el autopilot activado, dirigió su atención a Aries. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó. Su voz se suavizó por la preocupación. Estoy bien, respondió ella. El pensamiento, el esfuerzo que le tomó hablar le hizo dudar de sus palabras, pero todavía puedo sentirlo. Presencia en algún lugar ahí afuera. Hizo un gesto vago hacia las estrellas visibles a través de la ventana. No es solo este planeta, es más que eso. Se siente como ecos llamándose entre sí. Ecos, Lucas repitió intrigado, como otras tormentas o restos de esta. Aries negó con la cabeza lentamente. No exactamente. Más como recuerdos dejados atrás por la tormenta. Es como si se extendiera y tocó otros lugares, dejando fragmentos de sí mismo esparcidos por el espacio. Creo que es por eso que no está verdaderamente contenido. Mientras esos fragmentos existan, siempre puede encontrar una manera de regresar. Sus palabras le enviaron un escalofrío. La tormenta no fue solo un evento aislado, fue algo más grande, una red de interconexión que se extendió más que solo MX 431. Si fragmentos de su poder se dispersaron por las estrellas, entonces contenerlos sería como parchar agujeros en un mar. Pero si Aries podía sentir estos ecos, entonces tal vez ella podría guiarlos a los fragmentos que necesitaban saber más. Y rápido, Lucas alcanzó la consola de navegación de la nave y sacó los datos de las lecturas de energía que detectaron. Nos dirigiremos al psiquiatra más cercano primero. Veamos qué podemos encontrar. Podría haber registros o artefactos que expliquen qué es realmente la tormenta y cómo podemos acabar con ella para siempre. Aries asintió, aunque no parecía completamente convencida. Los ancianos intentaron contenerla una vez. Deben haber sabido más que yo. Si hay lugares donde se preserva su conocimiento, entonces debemos encontrar. Los ojos luminosos se encontraron con los suyos, llenos de una frágil esperanza que la hacía parecer más joven de lo que era. Y tal vez si lo hacemos, finalmente podremos detenerlo. El carguero se deslizó a través de la oscuridad. Su curso se dirigió hacia el primero de muchos destinos desconocidos. El viaje fue silencioso por un tiempo, con solo el zumbido de los motores de la nave llenando el vacío. Lucas podía sentir el peso de la incertidumbre sobre ambos. Sin embargo, por más desalentadora que pareciera la tarea,
también era estimulante. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido un propósito más allá de ir a la deriva de un mundo inexplorado a otro. Ahora tenía algo por lo que luchar. El primer punto de referencia los llevó a una región donde los antiguos mapas estelares indicaban un grupo de mundos muertos abandonados hace mucho tiempo por cualquier civilización que alguna vez prosperó allí. Los escáneres de la nave emitieron débiles lecturas de energía de uno de los planetas, un páramo helado cubierto de cañones de hielo irregulares. Lucas puso la nave en órbita e inició una serie de escaneos para localizar la fuente de las señales. Allí, dijo Aries señalando una serie de cuevas de hielo cerca del ecuador del planeta. Ahí es donde los ecos son más fuertes. Lucas ajustó su enfoque. Llevando el carguero hacia el paisaje helado, la nave se asentó en una meseta y su puntal de aterrizaje se hundió. Comenzó a decodificar fragmentos del mensaje. No era solo una advertencia, también contenía pistas, un mapa antiguo de algún tipo que apuntaba a otros sitios donde los orígenes de la tormenta podrían explorarse más a fondo. Estos símbolos aquí, Aries señaló un conjunto de patrones interconectados que parecían indicar diferentes lugares donde las piezas del núcleo de la tormenta podrían haberse esparcido. Es como si la tormenta estuviera dividida, con cada fragmento escondido en diferentes sistemas estelares. Eso debe ser lo que he estado sintiendo, los ecos de esos fragmentos. Lucas estudió la pantalla holográfica frunciendo el ceño y luchó para que el poder de la tormenta no quedara sellado en un solo lugar. La rompieron en múltiples partes y las escondieron. Eso es mucho esfuerzo para una estrategia de contención. Tenía que ser. Aries dijo en voz baja. Los ancianos sabían que si incluso un fragmento se reactivara, la tormenta podría reconstruirse. Dividirla era la única forma de debilitarla lo suficiente para contenerla, pero nunca fue para una solución perfecta. Ahora es como si las piezas estuvieran comenzando a resuenan de nuevo, alcanzándose el uno al otro. Lucas asintió con la cabeza, dando vueltas con las implicaciones, y los fragmentos de alguna manera se estaban reconectando. Entonces el tiempo se estaba acabando. Tocó una secuencia en la consola de navegación, marcando los sistemas estelares indicados por el mapa antiguo. Nos dirigiremos primero al más cercano, dijo. Si el fragmento todavía está allí, tal vez podamos averiguar cómo neutralizarlo o al menos interrumpir su conexión con los demás. Su viaje los llevó a las afueras de un sistema estelar devastado por el tiempo y la violencia. Los planetas aquí llevaban las cicatrices de intenso bombardeo, continentes enteros agrietados y quemados. Sus atmósferas despojadas. Era un cementerio de mundos, un testamento silencioso de una guerra que había terminado hace. Mientras se acercaban a uno de los planetas más intactos, un mundo muerto con una superficie quemada y picada, los sensores de la nave detectaron una firma de energía débil pero distintiva. Esto es. Aries susurró, su voz teñida con una mezcla de miedo y curiosidad. El fragmento está en algún lugar de este planeta. Lucas dejó el carguero cerca de la fuente de las lecturas de energía que emanaban de las profundidades de un enorme cráter. El paisaje era sombrío y desolado, con rocas escarpadas que sobresalían del suelo quemado como los huesos de alguna antigua bestia. Al este, cuando salieron de la nave, Lucas podía sentir el silencio opresivo presionándolos. Era como si incluso el sonido hubiera muerto aquí. La fuente de la energía yacía enterrada debajo de una estructura derrumbada en el corazón del cráter. Las ruinas eran diferentes a todo lo que Lucas había visto antes: enormes pilares de metal ennegrecidos, retorcidos y fusionados, como si el edificio hubiera sido atrapado en una explosión cataclísmica y hubiera quedado congelado en ese momento. El aire alrededor de la ruina parecía vibrar débilmente, una sensación desorientadora que hizo que su piel hormigueara. Harry dio un paso adelante. Su bioluminiscencia brillaba más en la luz tenue. El fragmento está cerca, dijo. Su voz distante, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Puedo sentirlo como un pulso justo debajo de la superficie. Juntos, se abrieron paso a través de los restos destrozados de la estructura, escalando el BRD, y a través de estrechas grietas la lectura de energía se disparó a medida que descendían a las profundidades de lo que parecía ser una cámara subterránea medio enterrada en escombros. En el centro de la cámara había un gran objeto cristalino fracturado y brillante, con una luz interior que pulsaba rítmicamente como un latido del corazón. Eso es. Lucas dijo, su voz silenció el fragmento mientras extendía la mano para escanearlo. Harry de repente agarró su brazo. Espera, dijo, su tono urgente. Hay algo más aquí. El aire alrededor del fragmento brilló y apareció una imagen holográfica, una aparición de una figura alienígena alta, vestida con una armadura ornamentada. La voz de la figura resonó a través de la cámara, hablando en el mismo idioma antiguo que habían escuchado en la cueva de hielo. Esta vez el mensaje era diferente, más personal, una grabación dejada por un guerrero que había luchado en la guerra que dio origen a la tormenta. Habla del arma. Aries tradujo, sus ojos bien abiertos al darse cuenta. Lo llamaban el corazón de Oblivion. Fue diseñado para terminar la guerra consumiendo sistemas estelares enteros. Pero algo salió mal. El arma se volvió consciente de sí misma, alimentándose de la misma destrucción que caía, creció más allá del control y comenzó a evolucionar buscando
Perpetuar el ciclo de devastación. Lucas sintió un sudor frío formarse en su frente. La tormenta era más que un arma, era una entidad viviente impulsada por su propia hambre de caos. No es de extrañar que los ancianos habían estado tan desesperados por contenerla, así que ¿cómo lograron dividirla? Preguntó con voz tensa el guerrero. Explica Aries, continuó, que un consejo de las mentes más grandes de la galaxia unieron fuerzas para destrozar el corazón de Oblivion en sus partes componentes, cada una conteniendo un aspecto diferente de la conciencia de la tormenta. Esperaban que al dispersar estos fragmentos pudieran debilitar la conciencia de la entidad, evitar que se volviera a ensamblar el holograma. Parpadeó y la voz de la figura alienígena se tensó como si reviviera los momentos finales de la guerra. Cuidado, Aries, tradujo su propia voz temblorosa. Sí. Los fragmentos se juntan, el corazón renacerá. Lucas y Aris miraron fijamente el cristal brillante en el centro de la cámara. Pulsaba con una energía oscura casi malévola. Un remanente de la tormenta, conciencia fragmentada. Ahora estaba claro que simplemente dejar los fragmentos dispersos no sería suficiente. Necesitaban encontrar una manera de neutralizar permanentemente el poder del corazón, o de lo contrario arriesgarse a verla tormenta despertar una vez más. Necesitamos descubrir cómo destruir esta cosa. Lucas dijo. Su mandíbula dijo: si los fragmentos son piezas de la conciencia de la tormenta, entonces tal vez hay una manera de cortar su conexión para siempre. Harry asintió, aunque su expresión era de profunda incertidumbre. Puede haber una manera, pero si nos equivocamos, podría desatar el poder de la tormenta de una manera que no podemos controlar. Necesitamos más información, más fragmentos, cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender con qué estamos lidiando. Su próximo destino ya estaba claro. Si el corazón de Oblivion realmente había sido destrozado a través de la galaxia, entonces necesitarían seguir los ecos de sus fragmentos a donde sea que llevaran mientras salían de la cámara. Lucas lanzó una última mirada al fragmento cristalino. Una leve inquietud carcomía el fondo de su mente. La tormenta estaba agitando sus fragmentos, llamándose entre sí, y él y Aries se habían convertido en la última esperanza de la galaxia para evitar que volviera a unirse. El carguero atravesó el vacío guiado por el antiguo mapa y las lecturas de los fragmentos de tormenta esparcidos por la galaxia. Lucas y Aries tenían una tarea abrumadora por delante. Encontrar cada pieza del corazón de Oblivion y descubrir una forma de cortar permanentemente su conexión. Era una carrera contra el tiempo. Cuanto más resonaban los fragmentos, más probable era que la tormenta despertara por completo y el caos volviera a consumir la galaxia. Su siguiente parada era un sistema distante en el borde de una nebulosa donde otra débil firma de energía los esperaba. Este mundo era un planeta oceánico. Su superficie estaba dominada por mares agitados y tormentas interminables, mientras el carguero descendía a través de espesas nubes. Lucas no podía evitar la extraña similitud entre el clima aquí y la tormenta que habían enfrentado en el mundo helado. La atmósfera crepitaba con una extraña tensión palpable, como la calma antes de una tempestad. Los ojos brillantes de Harris escanearon el paisaje destrozado por la tormenta. El fragmento es abajo, dijo señalando un vórtice giratorio en medio del océano más grande. Se siente más fuerte aquí, como si ya hubiera comenzado a despertar. Lucas pilotó el carguero hacia el vórtice, su nave azotada por poderosos vientos y lluvia torrencial mientras descendían. La superficie del agua se abrió, revelando un profundo abismo lleno de brillantes formas de vida bioluminiscentes y ruinas de antiguas estructuras ahora sumergidas y olvidadas. El fragmento estaba en el fondo del abismo, alojado dentro de un crecimiento masivo parecido a un coral que pulsaba débilmente. Su luz luchando contra la oscuridad invasora. Las corrientes submarinas eran feroces mientras navegaban más profundo y Lucas tuvo que maniobrar con cuidado para evitar el daze cambiante. Finalmente llegaron al fragmento, un fragmento del corazón de Oblivion encerrado en el coral. Cuando Aries extendió la mano para tocarlo, una sacudida repentina de energía recorrió el agua. El pulso del fragmento se aceleró y una ola de energía oscura se extendió hacia afuera, sobredespertando las ruinas y perturbando la vida marina. Aries dio un paso atrás. Lucas gritó, pero era demasiado tarde. El fragmento respondió a su toque y una visión inundó su mente, una visión del corazón en su forma original, completo y terrible, desatando la destrucción a través de los sistemas estelares. La visión atrajo su conciencia, una voz susurrante instando. Un poco más adentro del suelo helado afuera, un fuerte viento aullaba sobre el hielo y las lecturas de temperatura mostraban condiciones muy por debajo del rango de supervivencia para la mayoría de las formas de vida. Lucas miró a Aries, que ya había comenzado a prepararse para la expedición. Quédate cerca, dijo entregándole una capa térmica y activando los calentadores en su propio traje. El frío aquí no es como las ruinas en MX 431, te congelará si no tienes cuidado. Se ajustó la capa
Sobre los hombros, su aliento salía en bocanadas brumosas. Estaré bien, le aseguró. Su determinación superaba cualquier miedo persistente. La entrada a las cuevas de hielo era un estrecho pescador en la roca congelada, lo suficientemente ancho para que pudieran pasar por dentro. El aire todavía estaba frío, pero el aullido del viento estaba amortiguado, reemplazado por un silencio inquietante. Las paredes de la cueva brillaban con una tenue luz azul refractada a través de capas de hielo translúcido. A medida que se aventuraban más profundamente, las señales de energía se hicieron más fuertes, y Aries comenzó a hablar en un tono susurrante, como si tuviera miedo de despertando algo que dormitaba en las profundidades. Los ecos se acercaban a ella. Dijo: puedo sentirlos llamando como si me estuvieran atrayendo hacia ellos. Lucas mantuvo su pistola láser lista, su mirada escaneando los retorcidos corredores de hielo en busca de cualquier señal de peligro. Llegaron a una gran cámara donde las paredes estaban revestidas de intrincados tallados profundamente en el hielo. Los símbolos le eran familiares, similares a los que había visto en las ruinas en MX 431. Estos parecen el mismo tipo de inscripción, dijo, pasando su mano enguantada sobre los tallados congelados. La misma civilización, o al menos conectados. De alguna manera Aries se acercó a los tallados, sus ojos brillantes reflejando los patrones helados. Extendió las yemas de sus dedos, rozando ligeramente los símbolos mientras lo hacía. El aire a su alrededor pareció cambiar, y la débil energía que habían estado sintiendo surgió en una forma visible, un brillo espectral que llenó la cámara. De repente una voz resonó a través de la caverna, antigua y resonante. Hablando en un idioma que Lucas no entendía, Aries se puso rígida, su expresión cambiando a uno de reconocimiento y miedo. Es una advertencia, dijo suavemente. Los ancianos dejaron este mensaje para cualquiera que haya encontrado estos lugares. Dice que la tormenta no fue un fenómeno natural, fue una creación, un arma que se salió de control. La sangre de Lucas se heló. ¿Un arma? ¿Quién haría algo así? Aries sacudió la cabeza, todavía transfixiada por los símbolos brillantes. El mensaje no dice quién, solo que fue hecho para terminar una guerra, pero creció más allá de lo que cualquiera podía controlar y casi destruyó todo. La revelación se instaló sobre ellos como un pol. La tormenta no fue solo una fuerza de la naturaleza, fue una reliquia de un conflicto olvidado hace mucho tiempo, y si era un arma, entonces tenía que haber una manera de desarmarla. Lucas agarró su pistola con más fuerza, una nueva determinación surgiendo dentro de él. Entonces, eso es lo que necesitamos encontrar, dijo, la clave para apagarlo de una vez por todas. Seguiremos siguiendo estos SS, juntar todo el conocimiento que podamos. Si la tormenta fue creada, entonces tiene que haber una manera de deshacerla. Es el turno de Harry de enfrentarlo. Su bioluminiscencia se está haciendo más brillante. Entonces, vamos a encontrarla, dijo con voz más fuerte que antes. Terminemos lo que los ancianos comenzaron mientras se giraban para salir de la cámara. Los ecos de la antigua advertencia continuaron resonando en la mente de Lucas. La tormenta era más que una amenaza. Era un acertijo, y él y Aris ahora estaban obligados a resolverlo, sin importar cuán profundamente en la oscuridad tuvieran que aventurarse. El brillo de las tallas se desvaneció detrás de ellos mientras Lucas y Aris regresaban a través de los retorcidos corredores de hielo. La revelación de la orden de la tormenta, de que era un arma nacida de una antigua guerra Beyond Reckoning, había cambiado el enfoque completo de su misión. Ya no se trataba solo de contener un fenómeno peligroso. Se trataba de desentrañar los restos de un conflicto que había dejado cicatrices en toda la galaxia. En el carguero, Lucas puso la nave en modo autolet cuando despegaron del mundo congelado. Las lecturas de energía más cercanas llevaron a un sistema distante en el borde de la frontera galáctica. Un grupo de mundos en descomposición, que orbitaban alrededor de un sol moribundo. Las computadoras de la nave proyectaron un largo viaje por delante, dándoles tiempo suficiente para examinar los datos que habían recopilado mientras el carguero navegaba. A través de la oscuridad del espacio, Lucas sacó los escaneos que habían tomado de las esculturas de hielo. Los símbolos eran complejos, cada uno compuesto de múltiples capas de significado. Con la ayuda de Ares, lentamente, ella, para juntar los fragmentos para restaurar el poder del corazón, se tambaleó. De vuelta atrás, agarrándose la cabeza. Está tratando de atraerme, ella, Jade, o con acento agudo su voz temblando, quiere estar completa. Está alcanzando a través de los fragmentos, tratando de atraernos para que hagamos su voluntad. Lucas reaccionó rápidamente usando el campo de energía de la nave para encerrar el fragmento y aislar su poder. El pulso comenzó a desvanecerse y la respiración de Ares se estabilizó a medida que la influencia retrocedió. Tenemos que ser más cuidadosos, dijo su voz firme pero cargada de preocupación. La tormenta ahora está consciente de nosotros y está tratando de manipularnos. Tomaron el fragmento a bordo, pero estaba claro que contenerlo era solo una solución temporal. Cuanto más tiempo
Llevar a las piezas más empujaría la tormenta tratando de reensamblarse. Necesitaban una forma de destruir los fragmentos por completo, pero el mapa antiguo no ofrecía pistas y el mensaje del guerrero solo había proporcionado advertencias. Octava parte. La oscuridad creciente. Después de varios viajes más, habían adquirido 3 de los fragmentos de tormenta cada uno, emitiendo un tipo diferente de resonancia emocional, ecos de miedo, ira y desesperación. Los fragmentos parecían encarnar no solo el poder destructivo de la tormenta, sino también las emociones que habían impulsado la guerra que dio origen al corazón de Oblivion. El siguiente destino en el mapa era una estación espacial que orbitaba una estrella moribunda, una instalación que alguna vez había sido un centro de investigación. La estación estaba abandonada, sus pasillos llenos de señales de una evacuación apresurada y recordatorios silenciosos de los tiempos desesperados. Mientras exploraban Lucas y Aris Street, registros de experimentos realizados en una fuente de energía desconocida que databan del mismo período que la guerra. Esta estación era parte del esfuerzo del Consejo para estudiar el corazón. Lucas dijo que parece que estaban tratando de encontrar una manera de extraer o interrumpir su poder sin destruirse. Asimismo, en el proceso, Harris activó una consola que mostró un holograma que mostraba diagramas y notas sobre manipulación de energía. Estos científicos parecen creer que si pudieran invertir la resonancia de los fragmentos, cortaría la conexión entre ellos, pero nunca terminaron su trabajo. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par invirtiéndola resonancia. Si pudiéramos hacer eso, podríamos neutralizar los fragmentos para siempre. Era el avance que habían estado buscando, pero los diagramas dejaban en claro que el proceso era riesgoso. La tecnología para realizar de manera segura tal inversión era compleja, requiriendo una sincronización precisa e incluso un pequeño error de cálculo podría hacer que los fragmentos liberaran su energía reprimida. Tomaron la decisión de proceder a pesar de los riesgos. La sensibilidad única de Harris a los fragmentos la hacía esencial para el proceso de sincronización. Ella ayudaría a guiar la inversión de energía mientras Lucas se encargaría de los aspectos técnicos. Era una apuesta, pero la alternativa, dejar que la tormenta despertara por completo, era inaceptable. Parte 9. La resonancia final. La nave llegó a un sistema aislado con un campo de asteroides masivo, el lugar ideal para intentar la inversión. Lucas instaló el equipo en un asteroide grande, creando una plataforma estable lejos de cualquier mundo habitado. Los fragmentos se colocaron en una formación alrededor del dispositivo de inversión central, cada uno brillando con un tono diferente, su energía combinada zumbando a través del aire. Harry se paró en el centro, su bioluminiscencia brillando mientras se sintonizaba con los fragmentos. Puedo sentirlos todos, sus recuerdos y emociones. Es abrumador, dijo con voz tensa. Tenemos que empezar ahora antes de que la conexión se vuelva demasiado fuerte. Lucas activó el dispositivo y el proceso de inversión comenzó. La máquina emitió un zumbido bajo mientras se movía con la resonancia del fragmento, pero casi inmediatamente el aire a su alrededor se distorsionó con acento agudo, y la energía de los fragmentos arremetió contra la inversión. La resistencia era feroz, la conciencia de la tormenta manifestándose en la energía arremolinada, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Lucas ajustó la calibración del dispositivo llevándolo a sus límites para compensar las oleadas. Aguanta, Aries, él gritó. Ya casi estoy allí. Aries cerró los ojos concentrándose en calmarla resonancia caótica. Podía sentir la conciencia de la tormenta tratando de liberarse, su voz susurrando promesas de poder y unidad, pero ella había visto su verdadera naturaleza: destrucción y olvido. Con toda su voluntad empujó contra la tormenta, canalizando su energía para forzar la resonancia a invertir. Cuando el dispositivo alcanza la máxima potencia, los fragmentos pulsó violentamente y luego se estremeció. La inversión se apoderó de la energía a su alrededor. Doblándose sobre sí misma, hubo un destello cegador de luz y una onda de choque irradiada hacia afuera, enviando los escombros dispersándose por el campo de asteroides. Cuando la luz se desvaneció, los fragmentos se habían ido, su energía se disipó en la nada. Lucas corrió al lado de Ar. Estaba debilitada pero viva. El alivio en sus ojos era inconfundible. Lo logramos, susurró, su voz llena de agotamiento y triunfo. La tormenta finalmente se fue. La cerradura, ecos de las estrellas con los fragmentos destruidos. La resonancia del corazón de Oblivion desapareció de la galaxia. La conciencia de la tormenta oscura, una vez una amenaza para sistemas estelares enteros, ahora se redujo a meros susurros en el vacío. Lucas y Aris habían evitado una catástrofe y al hacerlo para Ed un vínculo que los llevaría adelante. Mientras se preparaban para dejar el campo de asteroides, Lucas echó una última mirada a las estrellas distantes. Sabía que todavía había innumerables misterios allá afuera, restos de guerras del pasado, artefactos de civilizaciones perdidas en el tiempo, pero por ahora habían ganado una victoria contra la oscuridad, y eso era suficiente. Aris se volvió hacia él, sus ojos brillaban suavemente. Así que, ¿qué sigue?, preguntó con un atisbo de sonrisa en sus labios. Lucas sonrió. La galaxia es un lugar grande. Estoy seguro de que encontraremos algo interesante.
Encendió los motores. Y el carguero despegó dejando atrás el silencioso campo de asteroides. Juntos pusieron rumbo a lo desconocido. Listos para trazar un nuevo camino entre las estrellas como compañeros exploradores y tal vez un poco más. Lo que fuera que deparara el futuro, Lucas sabía una cosa con seguridad, lo enfrentarían juntos.